Hola, ¿qué tal? Yo soy Iván Carrillo y esto es Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Como cada semana, hoy tendremos a una experta de Latinoamérica que nos guiará por las causas, consecuencias y oportunidades frente al tema más urgente de nuestros tiempos, la alteración del clima. En esta ocasión, nuestra invitada es Claudia Teutli Hernández, quien desde los inicios de su carrera como bióloga se ha dedicado a investigar la adaptación, mitigación y vulnerabilidad de diversos ecosistemas costeros a los efectos del cambio climático. Claudia además coordina múltiples proyectos de restauración ecológica de manglares en el Golfo de México, en el Pacífico Sur y en la península de Yucatán. Vamos a enlazarnos con ella para conocer su experiencia luego de echar un vistazo a la actualidad climática global. Más de la mitad de los resorts europeos para la práctica de esquí enfrentan actualmente un riesgo muy alto debido al cambio climático, y hasta un 90% sufrirán una escasez crítica de nieve en los próximos años si las tendencias de emisiones de efecto invernadero continúan como hasta ahora. Incluso, si los compromisos del Acuerdo de París para limitar el calentamiento global en 1.5 grados Celsius se cumplieran, un tercio de las estaciones de esquí permanecerían vulnerables. Así lo indica un nuevo estudio publicado en la revista científica Nature Climate Change, cuyos autores analizaron 2.234 sitios en 28 países europeos y modelaron el impacto de un mundo entre 2 y 4 grados Celsius más caliente respecto a la época preindustrial. La investigación también concluyó que usar nieve artificial para atenuar el problema solo lo agravaría a largo plazo por la gran demanda de agua y energía que implica. Aunque el esquí aporta solo 3% de los ingresos del turismo en Europa, es un componente clave para las economías locales. En Kenia, las campañas de vacunación contra el cólera durante agosto de este año consiguieron cubrir a toda la población objetivo, informó el portal Vaccines Work. No obstante, la tasa de letalidad de dicha enfermedad en el país continúa siendo de 1.7%, muy por encima del 1% que sugiere la Organización Mundial de la Salud como máximo cuando se implementan políticas de prevención y tratamiento adecuados. Uno de los obstáculos rumbo a estas metas es el cambio climático. La infección diarreica aguda que recibe el nombre de cólera es causada por el consumo de agua o alimentos contaminados con Vibrio cholerae, una bacteria que se reproduce fácilmente con el calor y luego se propaga rápidamente con las lluvias extremas, cada vez más frecuentes y severas. Meteorólogos kenianos advierten además que las altas temperaturas y las precipitaciones torrenciales afectan la disponibilidad de agua, lo cual está poniendo en mayor peligro a la población. El pasado 20 de agosto, mediante un referéndum histórico, el 59% del pueblo ecuatoriano eligió la no extracción de petróleo en el Yasuní, el área natural protegida más grande del país, uno de los sitios más biodiversos del planeta y hogar de pueblos indígenas en aislamiento voluntario. De acuerdo con medios sudamericanos, la empresa pública de hidrocarburos, Petroecuador, dijo que acataría la decisión ciudadana y retiraría su infraestructura de esta parte de la Amazonía en el transcurso de un año. Según la organización ambientalista Amazon Frontlines, eso hubiera convertido a Ecuador en el primer país del mundo donde se detiene un proyecto petrolero por democracia climática directa. Sin embargo, 2 días después de saberse el resultado, la Deutsche Welle reportó que el gobierno del presidente Guillermo Lasso lo consideró inconstitucional y no desmantelará, de momento, la explotación petrolera en el Yasuní. El Ministerio de Energía y Minas señaló que ahora la resolución del asunto es competencia de la Corte Constitucional, por lo que la decisión podría ejecutarse hasta el próximo gobierno, que iniciará funciones en noviembre de 2023. Árboles terrestres que se adaptaron a ambientes inundables con agua salada del mar son el principal componente de los manglares.
Estos ecosistemas suelen estar restringidos a las áreas tropicales y se ubican en el litoral, en lagunas costeras, estuarios y deltas de ríos. Su restauración es una apuesta a la seguridad de los países. Los manglares están presentes en 4 continentes del planeta: América, Asia, África y Oceanía. Son una suerte de bosques asociados al mar y en cualquier lugar donde se encuentren cumplen funciones ecológicas de las que dependemos todos. Solo como un dato, es que el 80% de la pesca a nivel mundial dependen de estos ecosistemas. Ahorita, ante los eventos que estamos teniendo, ¿no?, y que los estamos sufriendo actuales, ellos tienen la capacidad de mitigar los niveles de inundación, ¿ok?, de regular la temperatura. Es un evento que estamos teniendo, por ejemplo, ahorita actualmente en Mérida, lo que hace muchos años se había dado. Estamos llegando a sensaciones térmicas de arriba de 54 grados, o sea, es mucho. Entonces, estos ecosistemas ayudan, ¿no?, a regular temperatura, regular niveles de inundación. Entonces, de ahí sus grandes relevancias, ¿no?, por mencionar unos. Pese a su importancia, los manglares sufren distintos embates como los que enlista Claudia Teutli a continuación. En resumen, las amenazas de los ecosistemas de manglar están en función del desarrollo económico del lugar donde se encuentran. En particular, en la península de Yucatán, sus principales causas de deterioro son las malas construcciones de las carreteras, el cambio de uso de suelo. O sea, lamentablemente estamos teniendo un boom de construcción tremendo en todo lo que es la costa norte de Yucatán, y lo hacen sobre los manglares, sobre la duna. Entonces, esos son los principales causas de deterioro. Otros riesgos documentados alrededor del mundo son la contaminación, la tala para el cultivo de camarón y las plantaciones de palma para producir aceite. A nivel latinoamericano son fundamentales. ¿Por qué? Al ubicarse en las zonas costeras, lamentablemente los modelos futuristas, los modelos que nos dicen es que las ciudades costeras se van a construir, hay una tendencia a hacer megaciudades. Ahorita, por el bienestar humano, se está yendo hacia la costa. Entonces están teniendo un incremento poblacional impresionante. ¿Y qué es lo que pasa? Que construyen sobre las zonas de manglar. Para frenar su pérdida, los países han creado instrumentos de conservación y recuperación. Revisemos el contexto concreto de México. Para México, eso hago la aclaración porque cada país tiene su normativa y hay países que ni normativa tienen, ¿no? En México está la 70 TER, tenemos la ley de vida silvestre que los protege por ser una especie en peligro de extinción. El asunto de las cuestiones normativas es que no se hace la aplicación de la misma. ¿Okay? Lamentablemente, a nivel nacional tenemos un problema desde cosas muy sencillas, desde la cuestión de la tenencia de la tierra. A nivel nacional, eso no es un problema local. Hay un interés, ¿no? Dije, no hay que olvidar que estamos en la década de la restauración, ¿no? Fue en el 2019, donde por medio del reto Bundschalen, México se ha comprometido a restaurar 8.5 millones de hectáreas degradadas. Sin embargo, existe un desconocimiento de los avances en dicha restauración que dificulta el rescate de los manglares. Ya llevamos más de 2 años de la década de la restauración. No sabemos, en el asunto en particular de manglares, no se sabe el éxito de los proyectos de restauración. Se han hecho muchos a nivel mundial, o sea, y se han invertido, ahorita por darte un dato, porque acabo de hacer una revisión bibliográfica. Solo del que me recuerdo es en Campeche, se han invertido más de 70 millones de pesos para los proyectos de restauración. El asunto es que ¿dónde está el éxito? ¿No? O sea, tenemos ya en estos tiempos que mostrar si hay un incremento en la cobertura, tenemos que tener datos reales de ver cuánto hemos recuperado, ¿no?, de las zonas de manglar. El asunto es que no se tiene ese dato, son muy contados los datos y lugares en los que se cuenta con esa información. Entonces, sí hay mucho interés. Ahorita, de hecho, es una de las principales actividades a nivel nacional y de que se están financiando los proyectos. El asunto es ¿no?, que también tiene que haber una ética de quienes hacen los proyectos de restauración y también tiene que haber una evaluación y un seguimiento de aquellos financiadores, tanto ONGs como las instituciones gubernamentales, ¿no?
Afortunadamente hay casos que rompen esa regla. El ejemplo que nos da Claudia Teutli es el de las chelemeras, un esfuerzo donde convergen el espíritu comunitario y el conocimiento científico. La cuestión de las chelemeras es un gran ejemplo porque cuando uno se habla de un proyecto que sea exitoso en restauración, tiene que tener tres componentes principales. Uno, que sea socialmente aceptable, ¿no? O sea, si la comunidad local no está de acuerdo, nosotros no podemos hacer ninguna acción. Tiene que ser económicamente viable. Es uno de los proyectos menos financiados en comparación a otros proyectos, ¿no? Y está funcionando con muy pocos recursos. Y la otra es que tiene que ser ecológicamente viable. Esto significa que las acciones implementadas tienen que funcionar y responder por sí solas. Las chelemeras han trabajado en 2 sitios que se ubican en la localidad de Progreso Yucatán, ¿no? Que es la zona donde llegan los grandes cruceros en el estado. Entonces, ellos iniciaron en un lugar que se llama la Curva de Yucalpetén, pero todo fue por iniciativa de la Marina, ¿no? O sea, ni siquiera fue una cosa, fue un capitán que pasó y dijo, pues se ve café, no me gusta, vamos a hacer algo. Alrededor del mundo existen 70 especies de árboles de manglar. En México habitan 4 de ellas y el país ocupa el 5º lugar en extensión de manglares. Solo detrás de Indonesia, Brasil, Australia y Nigeria. A lo largo de su trayectoria profesional, Claudia Teutli ha notado que los proyectos de restauración suelen convocar a la población masculina, pero la historia de las chelemeras es diferente. En este momento, en ese lugar de la curva Yucalpetén, se les hizo la oferta a los pescadores, a los hombres, para que hicieran las acciones de restauración. Ellos dijeron que no, porque en el análisis costo-beneficio pues no les salía a cuenta que abrieran canales y el costo. Entonces, una de ellas dijo, una de las esposas de los pescadores dijo, bueno, ¿y lo tienen que hacer hombres? Y le dijimos, no, esto está abierto, lo que sí es que es un trabajo pesado, tienes que ir y cavar. Ok, pues ellas dijeron, ¿y hay un horario? No, aquí nosotros trabajamos por metas, para tal fecha tú me tienes que entregar tantos metros de canal y ustedes organizan como quieran. Perfecto. Entonces fue ahí que se animaron. Las mujeres se organizaron y los resultados se fueron haciendo evidentes. Ellas se organizaron y lo hicieron bastante bien. Y también el cambio de percepción que han tenido, porque antes uno les decía, ¿a dónde vas? Ay, no, vamos a hacer al lodo, vamos al monte ahí a cavar zanjas. Conforme ellas se han ido involucrando dentro de los proyectos y con los cursos que se les ha dado y los beneficios que ellas han tenido económicos, porque no nos vamos a engañar, esto al final de cuentas es por la parte del recurso. Vieron que hay resultados, entonces se les habló porque en la Ciénega de Progreso, que es el otro sitio, que se encuentra a un costado de la pista de canotaje que se ubica en la localidad de Progreso, ese sitio se empezó a intervenir como una medida de compensación del distribuidor vial, porque ya el incremento poblacional que estamos teniendo en Mérida ya no da, ¿no? Entonces tuvieron que hacer. Entonces, como el sitio que se tuvo que intervenir fue la Ciénega. Actualmente este grupo de mujeres del pueblo pesquero de Chemel, al norte del estado de Yucatán, se llaman a sí mismas restauradoras y con toda razón. Y la verdad debo reconocer que ellas ya son unas biólogas en potencia, son unas hidrobiólogas. ¿Por qué? Porque han tenido la capacidad de escuchar y entender cómo funciona el ecosistema de manglar, y ellas ya toman a veces decisiones y nos sugieren cosas de acciones de restauración. Entonces es como surge, y de hecho ahora su cambio de percepción, ¿por qué? Porque me da agua, me da sombra, y ahorita se está iniciando un proyecto de producción de miel. Están tomando los cursos adecuados para ver cómo producir miel de manglar. No obstante, el trabajo de las chelemeras no está libre de algunas dificultades. Pues estamos casi, no se ha cerrado el ciclo. ¿Por qué? Porque hay un problema que yo te comentaba en un inicio, es el asunto de la tenencia de la tierra. Si bien ha sido exitoso porque ellas se han apropiado de la zona, han hecho las acciones, tienen el conocimiento. Ahora, para cerrar el ciclo y que ellas puedan
ya tener un ingreso económico de eso específicamente para desarrollar otras acciones que se están llevando a cabo con ayuda de otro proyecto, que es decir, ellas quieren dar, por ejemplo, recorridos turísticos de esa zona, que es válido. El asunto es la tenencia de la tierra. Se está viendo la cuestión legal de las concesiones de la tierra. Entonces, falta, o sea, está siendo exitoso porque ellas se han empoderado. La parte ecológica está funcionando, pero nos falta esa parte. Pero es un gran ejemplo a nivel mundial. Este triunfo puede entenderse como producto de la relación histórica de las mujeres con la naturaleza. La Organización de las Naciones Unidas señala que al recoger agua para cocinar y limpiar, utilizar la tierra para la ganadería, buscar comida en los ríos y arrecifes y recolectar leña, las mujeres en todo el planeta utilizan e interactúan con los recursos naturales y los ecosistemas diariamente. Ha sido exitoso el que sean mujeres porque son más detallistas al hacer las cosas, ponen mucha atención cuando uno les explica y entienden las cosas, ¿no? Entonces, no sé, algo muy sencillo. Nosotros hacemos las modificaciones topográficas, que son estas camas de sedimento, que imagino que ya las han visto. Estas están rodeadas por una malla que el objetivo es retener el sedimento. Bueno, pues ellas las bordan a mano, ¿no? O sea, si ustedes ven el bordado en comparación a lo que hacen los hombres, es una cosa impresionante, ¿no? Entonces, son exitosas por eso, por el nivel de detalle y precisión que ellas dicen, mira, acá le falta agua, bueno, hay que hacer esto. Acá la plantita no sobrevive, bueno, es por esto. O sea, ya te saben identificar las características por especie y las características en donde vive cada una especie. Entonces, ese nivel de detalle, la verdad es que me ha sorprendido mucho. Lo digo abiertamente, a diferencia de los hombres, ¿no? Que tienden a ser más toscos. Y bueno, le aventamos el lodo por aquí, aunque uno les vaya diciendo cómo hacerlo. Ese sacarse de, no sé, de detalle, ¿no? Del trabajo. La perspicacia de las chelemeras y el conocimiento científico se han sumado en una fórmula poderosa que bien vale la pena tomar como pauta a nivel mundial. Nuestro papel en la ciencia pues es el fundamental. Uno, desde decirles qué es lo que se tiene que hacer técnicamente, de características de los canales, de qué ancho, qué profundidad, dónde llevar ese sedimento, ¿no? En las modificaciones, en las elevaciones topográficas, a qué nivel hacerlo. O sea, esas características de qué especies, eso nosotros se lo transmitimos a ella. Pero eso es el resultado de estudios, de investigación, tesis doctorales, tesis de maestría, porque un trabajo que nosotros tenemos como investigadores es poder transmitir la información que nosotros generamos de manera sencilla para que ellos lo puedan aplicar. Porque hay otra cosa que también tenemos que resaltar. Las comunidades locales, las comunidades costeras saben mucho y creo que a veces saben más que el académico. Lo que tenemos nosotros que hacer es formalizar su conocimiento, pasarlo a estos términos técnicos científicos y darles las herramientas para que ellos también se puedan defender y apoderar de su territorio. Pero, ¿cómo se cuantifican los logros de la restauración? Esto nos responde Claudia Teutli. Estamos hablando como de 60 a 70 hectáreas. De esas 70 hectáreas se ha recuperado un 40% ya, ¿no? Porque hay que recordar que el proceso de recuperación de los proyectos de restauración existen variables a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Porque a veces está tan degradado el ecosistema que uno espera que en un año ya vamos a ver árboles grandes y eso no es cierto. Entonces sí hemos tenido una recuperación de cobertura vegetal, pero también se ha recuperado, por ejemplo, las cuestiones de biodiversidad. Ya regresaron aves que antes no estaban. De hecho, hay una especie endémica que es muy cotizada por los extranjeros que vienen a verla, que es la famosa garza rojiza, ¿no? Que pagan mucho dinero por venir a ver esta ave que está justo en este sitio. El éxito se mide también en términos de beneficios de la siguiente manera. Más bien, desde que se iniciaron las acciones, lo primero que se recupera es la parte de biodiversidad de peces, por ejemplo. Esta parte de la fauna íctica. ¿Por qué? Porque pues, los peces se mueven con el agua y hay peces que están en el mar que los encontramos ahí en la parte de la ciénaga. Posteriormente llegan las aves. ¿Por qué? Porque ya hay comida. Cuando ya se va recuperando la cuestión de cobertura y se crean las condiciones, llegan otras especies, como por ejemplo hay un caracol muy local acá en la costa norte de Yucatán, que es la famosa chivita. Es el caracol chivita.
De hecho, lo dan de botana en las zonas de los restaurantes, si ustedes van de toda la costa norte, y antes no había. Y ahorita, ya a raíz de que se ha restaurado la cobertura, ya hay gente local de Progreso y de la zona que van con su bolsa y van colectando la chivita. Entonces, son uno de los beneficios que se tiene, ¿no? Y ahorita ellos lo han notado mucho con este evento que tuvimos del 2020 de la tormenta Cristóbal, la reducción de las inundaciones, ¿no? Porque no paró de llover y es una gran consecuencia, no solo en la costa, sino también en la parte de la ciudad de Mérida. Claudia Teutli nos hace una última advertencia. Antes de cantar victoria, hay que aclarar que no basta con restaurar los manglares. Al mismo tiempo que recuperamos las áreas degradadas, debemos conservar aquello que aún permanece sin daño. Tiene que haber una regulación de leyes porque, si bien por ley el manglar está protegido porque está en zona federal, resulta que hay concesiones de terrenos, hay ejidos, hay propiedad privada que es manglar, y eso frena para cualquier actividad que tú quieras hacer, ya sea conservar, ¿no? Que quiere decir que tenemos que conservarlo por los beneficios que nos proveen. Restaurar, el problema con la restauración es que hay mucho interés, pero lamentablemente estamos pasando con una parte gubernamental, que la parte ecológica como que no, y la parte de investigación no le está dando el soporte que debería de hacer. Por lo tanto, ahí tenemos un fallo también, ¿no? Porque, por ejemplo, está la CONAM. La CONAM tiene muy buenas intenciones en las cuales colaboramos, pero si ustedes van a ver sus instalaciones y el personal que tienen para hacer vigilancia de un área natural protegida, o sea, son 3 personas o 4 con miles de hectáreas, no solo de manglar, sino de otros ecosistemas, o sea, no se dan abasto. Falta este apoyo, ¿no? Porque o sea, la intención se tiene, pero no está el apoyo. Esto fue Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Mi nombre es Iván Carrillo y espero encontrarme de nuevo con todos ustedes la próxima semana. Muchas gracias.